Hoy vamos a estar compartiendo sobre un tema, diríamos que de esos que toca fibras bastante fuertes en el ser humano. Y me refiero al dolor. Si yo le digo, cada vez que escucha la palabra dolor, ¿qué piensa? A ver, todos juntos vamos a decir a la cuenta de 3 dolor. 1, 2, 3. Dolor. Una vez más. Dolor. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? Yo sé que las opiniones son muy compartidas, generan muchas emociones. La realidad es que hoy vamos a hablar y vamos a darle continuidad a esta serie sobre el carácter de Jesús. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre este tema del dolor. Cómo Jesús confrontaba o lidiaba con el dolor cada vez que se veía en una situación como tal, ¿no? Que tenía que enfrentar momentos así. En este caso, sentir dolor sería normal. Vamos a ver. ¿Y cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre esto? Aproximadamente 70 apariciones, dolor o alguna otra palabra que está relacionada con la palabra dolor. Imagínense, o sea, 70 veces en varios contextos significa que es algo que realmente se toma a cuenta, ¿sí o no? O sea, es algo importante que debemos tomar en cuenta. Ahora, la primera vez que hace esa aparición fue en un contexto muy conocido. Y me refiero a Génesis capítulo 3, versículo 16. En el momento en que el hombre y la mujer pues ya habían caído por consecuencia del pecado. Y entonces Jehová Dios le dice a la mujer que ella ¿qué haría? Que multiplicaría sus dolores de parto. Entonces podemos entender a la luz de la palabra de Dios, de las Escrituras, que estos dolores de parto vienen siendo de alguna manera consecuencia de la caída por el pecado. Amén. Eso nos está diciendo las Escrituras. Pero a partir de ese momento, la realidad es que comenzó una estela, toda una estela de dolor. Y pensemos, ok, Adán y Eva pecaron. Sí. Acto seguido, la separación con Dios. Sí. Pero ¿qué sucedió después? Son sacados del jardín del Edén, del huerto del Edén, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede cuando Adán y Eva son sacados del huerto del Edén? ¿Acaso esto generó alegría en ellos? Ah, qué padre, nos vamos del huerto del Edén, ¿ya somos libres? No. Un ser humano, un hombre y una mujer que están creados para vivir en comunión directa con Dios, de ninguna manera estar apartado de su Creador, le iba a generar alegría, porque el único lugar donde tenían plenitud era en la presencia de Dios. Entonces, a partir de este momento, imagine esto, pensemos a la luz de las Escrituras, ¿qué pasó con Abel y Caín? ¿Ustedes consideran que para Adán y Eva el hecho de saber que Caín, su hijo, había matado, asesinado a su otro hijo Abel, no generó dolor? ¿No dejó una estela de dolor profunda en este hombre y esta mujer? Usted como padre, como madre, imagínese dos hijos matándose, matando uno al otro. ¿Qué genera eso? Dolor, ¿sí o no? Ahora, si seguimos escudriñando un poco más en las Escrituras, Génesis 6:6 dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Repito, Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. O sea, Dios mismo está manifestando un sentimiento de dolor. Seguimos avanzando un poquito más para ver otros ejemplos, desde el mero inicio de la palabra de Dios. Y nos dice claramente que la maldad del ser humano se había acrecentado tanto que podemos imaginar cuál fue la reacción de Jacob cuando no solamente un hermano, sino cuando un grupo de hermanos miente y dice que su hijo José había sido devorado por una fiera. La pregunta es, ¿generó dolor? Porque la Escritura dice que rasgó sus ¿qué? Sus vestidos. Y a la luz de la cultura hebrea nos dice claramente que el hecho de rasgar los vestidos era una señal de duelo, de luto y de dolor. Amén. Seguimos un poquito más. El pueblo de Israel ya no es uno. Ya no se trata de solamente, en este caso, pues una pareja, Adán y Eva. Ya no se trata nada más de Jacob. Ahora vamos entonces un poquito más allá. El pueblo de Israel. Un pueblo que ya había sido profetizado que habría de estar 400 años en esclavitud en Egipto. Aproximadamente se considera que estuvieron 430 años. Pero de estos 430, 400 fue en esclavitud. ¿Y qué sucede? El pueblo de Israel, ¿a qué punto llegó de dolor? ¿A qué punto llegó de sufrimiento, de agonía? Que dice la palabra del Señor que juntos se pusieron a clamar al Señor. Y mira lo que clamaban al Señor. Está en Éxodo capítulo 2, 24. Señor, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob tu siervo.
a qué punto este pueblo llegó de dolor, a la extenuación, al sufrimiento, para unirse y clamar de esta manera a Dios. Déjame decirle que etimológicamente la palabra dolor, y vamos a ir un poquito al diccionario, dice, cuando analizamos la palabra dolor desde su significado etimológico, en el hebreo es la palabra ke'eb, que tiene un referente en el latín. Esta palabra en latín es la palabra doloris, siendo lo que se conoce como un nombre de efecto. Ahora, ¿qué cosa es un nombre de efecto? Atención con esto. A partir de ello se produce la reacción o impulso a alguna otra cosa. O sea, el dolor en sí mismo que se está provocando tiene una circunstancia que lo provoca y va a generar alguna otra circunstancia también. Por eso se dice que es de efecto. Ahora, estas circunstancias en el proceso generan frustración, devastación, pena, congoja, adversidad, aflicción, angustia, calamidad, miseria, padecimiento o tribulación. Dígame usted, ¿cuál de ellas le resultó grata escuchar? No las voy a volver a repetir, no hace falta. De hecho, una sola vez que se diga, ya calan en el alma. ¿Sí o no? Ya calan profundamente en el alma. Lo cierto es que comúnmente a los seres humanos nos sucede algo muy curioso. Desde pequeños venimos con ese chip de que el dolor es algo malo que tenemos que evitar. ¿Sí o no? Se nos enseña y hemos experimentado también que el dolor es algo muy malo que tenemos que evitar. Entonces, aquí el detalle está en que incluso en ocasiones cuando se trata del dolor ajeno, nos mantenemos al margen. La pregunta es ¿por qué? No son todos los seres humanos que penetran al dolor ajeno y dicen, estoy aquí, compártelo, quiero compartir contigo ese dolor tuyo, te quiero aligerar esa carga. Y lo que sucede es que la realidad es que lo hacemos como un mecanismo de defensa. O sea, en otras palabras, al ver el dolor ajeno, nos va a recordar a nosotros mismos lo sencillamente débiles que podemos ser en algunos momentos, en algunas circunstancias, o falibles que podemos hacer. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es el dolor, lo hemos experimentado, pero utilizamos un mecanismo de defensa y nos mantenemos a distancia. ¿Por qué? Para no tener un retroceso emocional nosotros mismos. ¿Se entiende esta idea? ¿Por qué nosotros podemos en algún momento frenar el dolor ajeno? Para no involucrarnos en el hecho de que nosotros mismos podemos ser heridos en ese proceso. Ahora bien, en todos estos puntos que se han hablado anteriormente sobre el carácter de Jesús, hay uno de ellos que se enmarca mucho o resalta y es su empatía hacia el dolor ajeno. Dígale a su hermano que tiene a su lado empatía. Amén. Déjame decirle que este deseo de Jesús de alcanzar a los perdidos a causa del pecado es una gran realidad que Jesús constantemente estaba enmarcando. Ahora, atención, Jesús, siendo Dios mismo, la palabra de Dios nos lo revela como un 100% hombre y 100% Dios. En otras palabras, 100% hombre y 100% deidad. Ahora, tenemos que entender una cosa muy básica. El hecho de que una cosa no resulte grata, no nos resulte grata, no significa que sea necesariamente malo. Repito, el hecho de que algo no sea grato no implica que sea necesariamente malo. Déjame decirle que en el año 2019, y quiero hablar un poquito sobre manifestación de dolor físico ahorita, no sé si alguna vez ha escuchado que existe una deficiencia de dolor, es un síndrome. Aquí tenemos doctores, así que saben mucho más que yo del tema, gloria sea al Señor. Pero en el año 2019, una mujer escocesa de nombre Joe Cameron, ella fue a un hospital en Escocia y tenía dislocada su muñeca. Esta mujer cuando llega al hospital pues estaba fuera de lugar y realmente era muy llamativo poder ver aquella muñeca pues fuera de lugar y el doctor automáticamente pues le quiere poner un sedante, inyectarle y esta mujer le dice, no doctor, ni se preocupe porque yo no siento dolor, yo no padezco dolor. O sea, imagínense lo que generó esto en el doctor. Pero vamos un poquito más atrás. Se dio un caso en Estados Unidos hace unos cuantos años que mire cómo la madre se dio cuenta. Ve que los hijos están aparentemente jugando fuera de su casa, pero se dan cuenta que los dos muchachos se están dando de palos, pero lo peor, puro palo. Y estaban sangrando los dos.
sangrando por la cabeza, sangrando por la espalda, sangrando por todos lugares habidos y por haber. Y lo peor era que no se detenían, se seguían dando golpes y aún así parecía que estaban disfrutándolo. Cuando la madre lo vio, se dijo, ¿pero qué es esto? Obviamente, ¿no? Toma a los hijos, sale con ellos corriendo ensangrentados con sus hijos al médico y finalmente el médico le dice que sus hijos están padeciendo, atención con esto, una insensibilidad congénita llamada analgesia congénita o anhidrosis. O sea, existen personas que no padecen dolor. Bajo esta condición médica, analgesia congénita, no padecen dolor. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes consideran que la vida de estas personas estaban en juego? ¿Estaban en riesgo? ¿Saben lo que significa que un ser humano no tenga dolor? ¿Que un ser humano no sea capaz de sentir dolor? Cuando en realidad el dolor físico es esa alarma, esa señal que nos dice algo no está bien, ve y busca ayuda. Y ya de antemano, entonces nos podemos dar cuenta que desde el punto de vista médico, es incluso beneficioso el hecho de que el organismo humano sienta dolor. Porque es la señal de alarma que le dice al médico que algo no está bien. Y específicamente, si dice, ¿dónde te duele? Es que me duele aquí. Entonces el médico va a buscar ahí. Entonces la señal de dolor físico favorece, en este caso, a que se dé un diagnóstico a una persona que está padeciendo dolor en algún momento. Entonces imagínense lo crudo de esta realidad que no sienten dolor. Imagínense también el dolor que sintió su mamá al ver a sus hijos golpeándose, sangrando y no padeciendo. Suena esto algo descabellado, pero es una realidad. Puede buscar información. Pero desde el punto de vista espiritual, la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que venimos a Dios, aquellos que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, su Espíritu Santo viene a morar con nosotros y en nosotros. Amén. Y este Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos va a redarguir de pecado y nos va a guiar a toda verdad. Ahora, en este proceso, la realidad es que cada vez que nosotros cometamos una falta delante de Dios, nos va a comenzar a pasar algo que antiguamente, antes de Cristo, o sea, antes de tener a Jesucristo como Señor, a nosotros a veces la dejamos pasar por alto y no nos importaba. Es que ya comienza a importarnos en el temor de Dios el fallarle al Señor. Entonces, espiritualmente, cuando somos guiados al arrepentimiento por el Espíritu Santo, dígame si a usted no le ha sucedido que en el proceso es bastante difícil saber que el Espíritu Santo nos está guiando al arrepentimiento, a pedir perdón, a enfrentar nuestra falta. ¿Y cómo se siente eso? A sentir la vergüenza de nuestro error, y el final siempre es bueno. Es una realidad. El final es bueno. ¿Qué hace? Nos acerca en nuestra relación con Dios, el arrepentimiento. Pero el proceso se siente bien duro. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol Santiago aquí? Dice, cuando soportamos pruebas dolorosas, podemos tener gozo al saber que Dios obra para producir en nosotros paciencia y, ojo con esto, el carácter de Jesucristo. Escuche cómo se está manifestando la palabra de Dios aquí, que por medio de las pruebas, de las tribulaciones, el Señor va a manifestar en nosotros el carácter de Jesucristo. La pregunta es, ¿acaso Jesucristo se quejó de algo? Porque aún estando en la cruz le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, esa paciencia nos va a llevar a formar en nosotros, por medio de la tribulación, el carácter de Jesucristo. Y dice, esto implica en ocasiones dolor mental, dolor emocional, espiritual y también dolor físico. Sé que no nos gusta escuchar la palabra dolor, pero aquí en estos contextos nos está diciendo claramente que Dios va a permitir el dolor, pero no solamente lo va a permitir, sino que va a obrar en nosotros a través de ese dolor, tomando control de él y finalmente haciendo que lo que inicialmente era algo terrible o parecía para nosotros algo terrible, termina siendo una bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Cuántos sienten el placer de saber de que Dios en medio de mi dolor, de mi sufrimiento, puede tornar en cualquier momento esto en una bendición para mi vida? Eso es una noticia maravillosa. Yo le invito por favor a que vayamos a las Sagradas Escrituras en un contexto muy conocido, y me refiero a Juan capítulo 11 versículos del 1 al 45. Por favor, abra su Biblia en Juan capítulo 11 versículos del 1 al 45. Vamos a estar leyendo este contexto, pero indistintamente, no todos los versículos, así que por favor le ruego que vayamos siguiendo la lectura, porque nos vamos a enfocar directamente en determinados versículos. Repito, Juan capítulo 11 versículos del 1 al 45. Ahora, durante la prédica vamos a estar viendo este tema del dolor desde 3 puntos o perspectivas fundamentales a la luz de las Escrituras. La primera es que no ha habido ni habrá jamás una manifestación de amor y dolor más grande, más poderosa que la que nos ha dado Dios por medio de Jesucristo. Esa es la primera. Al haber entregado a su Hijo por nuestros pecados a morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo no estuviésemos allí y tuviésemos la esperanza de la salvación y la vida eterna, esa es la mayor de todas las bendiciones que podemos recibir en este mundo, la esperanza eterna. Amén, en Cristo Jesús. Número 2, desde la perspectiva de Jesús, en su plenitud, siendo revelado a nosotros como 100% hombre y 100% deidad. Y tercero, desde el ser originalmente creado a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, usted y yo. Desde el ser humano. ¿Ya estamos en Juan? Amén. Ok, Juan capítulo 11, versículos del 1 al 45. Repito, voy a estar saltando algunos versículos, por favor, vayan siguiendo la lectura. Muerte de Lázaro, dice el versículo número 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la región de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Atiéndase, hay una acotación aquí y nos está diciendo que hubo un evento anterior, anticipado, en el cual Jesús y esta familia se habían visto envueltos. Y es en el hecho de que se le había untado sus pies con perfume allí en su casa. Número 3, versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, ¿está qué cosa? Enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, con cuánta tranquilidad, imagino al Señor Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria, dígalo usted, de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mire lo que nos dice, una afirmación muy detallada. Dice aquí, y amaba a Jesús, ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó, ¿cuántos días? No fue un momento, él no vinieron a decirle que Lázaro estaba enfermo y dijo, bueno, pues al ratito voy. No. 2 días. Y vamos a ver en este contexto cómo se va a manifestar posteriormente esto de haberse quedado 2 días. Dice 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Aparentemente con toda la tranquilidad del mundo le dice, ahora nos vamos a Judea. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14. Entonces Jesús le dijo claramente, me lo imagino de esta manera, a ver si no me entienden, Lázaro ha muerto. Imagínense la imagen de estas personas en su rostro, pero si me acaba de decir que estaba durmiendo y ahora me dice que está muerto, porque no entendían las palabras de Jesús. Y aquí Jesús les revela claramente, a ver, no entienden, está muerto Lázaro. Dice la palabra del Señor. Y me alegro por vosotros, el 15, de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días
O sea, de 2 días que se le había dicho, 2 días más, hacía 4 días que Lázaro estaba ¿dónde? En el sepulcro, ya había muerto Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿salió a qué? A encontrarle. Pero María se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús, atención con esta frase: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A qué le suena? A un reclamo. Estas personas que amaban a Jesús, que eran amadas por Jesús, después de todos estos eventos, y vamos a ver por qué, ahora viene corriendo Marta, se le para adelante y le dice: Señor, si hubiese venido, mi hermano estuviera vivo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Imagínense esto. Pensemos en la profundidad de esta mujer, del dolor de esta mujer que estaba pasando. Mire, había puesto en primer lugar la sanidad y su esperanza ¿en quién? Imagínense que usted diga: no te preocupes, el que te va a sanar, ya yo lo mandé a buscar, ya viene para acá, y no llega. ¿Qué siente usted? ¿Qué se siente? Pero ¿cómo es posible que no llegó? No, podía haber venido, sí, pero no vino. ¿Qué se siente? Sabiendo que tienes una relación cercana con él, que lo amas, que te ama, y aún así no aparece. Imagínense el nivel de frustración tan grande que tiene esta mujer al ver a Jesús aparecerse varios días después de que su hermano había fallecido. Dice 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es fe. A pesar de lo que yo he vivido, a pesar de lo que me pasó, a pesar de que te mandé a buscar, que mi hermano murió, que no viniste, aún yo creo que lo que tú le pidas a Dios, Él te lo ¿qué? Él te lo va a dar. Eso es fe. Dice el 23, Jesús le dijo: tu hermano, diga la palabra, resucitará. Dilo una vez más: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya Jesús obviamente le había predicado de la palabra y le había dicho sobre la resurrección de los muertos en el día postrero. Pero mira lo que le dice Jesús aquí en el 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la gran pregunta: ¿crees esto? Amada iglesia, ¿crees esto? Amén. Le dijo el 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y aquí se hace un paralelismo con Mateo 16:16, cuando Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús llora ante la tumba de Lázaro, 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole. ¿Qué le está diciendo ahora de nuevo? Pero María le está diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El mismo sentir de Marta. María y Marta en el mismo sentir. Dice la palabra del Señor: Jesús entonces, el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, atención con la frase, se estremeció en espíritu y ¿qué cosa? Se conmovió. 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en el versículo 35 es lo que se considera, el versículo más pequeño de la Biblia. ¿Qué dice? Jesús lloró. Dígalo nuevamente bien alto: Jesús lloró. 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. En aquel lugar no solamente estaban las personas que estaban dispuestas a compartir el dolor con la familia. Habían otros cuyos comentarios eran comentarios de veneno, muy venenosos, muy dolorosos, estaban generando peor situación, más dolor en esta familia. La pregunta es: ante el dolor ajeno, ¿nos mantenemos neutrales?
nos dedicamos a aliviar la carga ajena. O como estos judíos, abrimos la boca, decimos lo primero que nos venga a la mente y podemos generar más dolor. Hágase esa pregunta. Creo que tenemos que hacernos esa pregunta. El dolor está presente, es una realidad en nuestras vidas, está ahí. Y muchas veces nos va a tocar consolar a alguien. La pregunta es, ¿me mantengo impávido? ¿Me alejo? 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, o sea, que en más de una ocasión el corazón de Jesús se conmovió, fue tocado por aquella situación de dolor, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A ver, veas lo que veas, lo que estés sintiendo, lo que tus ojos te estén mostrando, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra del Señor, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús aquí está dando la certeza de lo que él iba a decirle al Padre, lo que le iba a pedir al Padre, de antemano ya lo había recibido. ¿Cuántos hemos orado y dicho, Señor, a pesar de lo que yo te he dicho, gracias porque tú me has escuchado? Jesús atemporalmente está diciendo de antemano, gracias porque de antemano tú me has escuchado. En otras palabras, de antemano el milagro que estaba por suceder para Jesús ya lo estaba dando por hecho frente a la tumba de Lázaro. Continuó Jesús diciendo, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro vuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hay algo en este contexto que debe llamarnos mucho la atención. Primero, ¿quién es la persona o el ser que está en medio de toda la situación? Jesús. Todo está girando en torno a él. Jesús tenía una cosa muy clara. Jesús no iba a Betania a sanar un enfermo. ¿Iba a qué? A resucitar a un muerto. O sea que el impacto de lo que Jesús iba a ser mucho mayor. Él no iba a sanar un enfermo, iba a resucitar a Lázaro, que estaba muerto y que ya hedía, tenía mal olor en la tumba. Jesús lo sabía de antemano. Ahora, Jesús lloró. El llanto o es una muestra de alegría, podemos llorar de alegría, o es una muestra de ¿qué? De dolor. Pero en el contexto nos dice que Jesús, ¿qué cosa? Lloró. La pregunta, ¿de alegría? ¿Estaba contento porque se murió Lázaro? No. Jesús estaba ¿qué? Perceptible a la realidad que estaba asumiendo o que estaban experimentando Marta y María. Y las personas que estaban ahí, porque dice que habían judíos que también estaban llorando junto con ella la muerte de Lázaro. En otras palabras, Jesús, esta parte sensible del Dios, de la deidad, del carácter de Dios, está siendo manifestado en Jesús. ¿En qué? En misericordia, en piedad, en amor, de manera tal que aunque Él es Dios y Él sabe lo que va a suceder allí, ¿acaso no tiene Jesús control sobre las cosas creadas, visibles o invisibles? ¿Acaso no sabía Jesús que con solo decirlo Lázaro iba a salir fuera, vivo? ¿Qué hace Jesús llorando? Es la gran pregunta. ¿Qué hace el Señor llorando? Porque sencillamente el Señor empatizar con el sentir ajeno, con el dolor ajeno, con el sufrimiento ajeno, es algo inherente a la naturaleza divina de Dios. No existe manera que Dios sea ajeno a su dolor. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios no está ajeno a tu dolor. Esto es algo que realmente nos tiene que llamarnos la atención. La manera en que Jesucristo se está manifestando en esta plenitud, que siendo hombre, 100% hombre, esta naturaleza divina, este carácter divino se está reflejando en Él,
De manera tal que él delante de todo el mundo no está evadiendo el dolor. Él está, ¿qué cosa? Él está llorando y está diciendo con esas lágrimas, me duele lo que te duele. Siento lo que sientes. Amados, ese es nuestro Señor. ¿De qué manera Jesús le podría decir a esta situación que estás viviendo, no me importa, al contrario, lo que estés pasando, me duele lo que te duele. Siento lo que sientes, pero ¿qué crees? Estoy trabajando en ti. Sé que te duele, pero continúa, yo estoy contigo. Ese es nuestro Señor. Ahora, si bien la manera de experimentar este dolor tiene una similitud muy directa, y quiero hacer referencia aquí a Lucas capítulo 19, 41, donde dice también que Jesús lloró. Ahora, ¿por qué Jesús está llorando en Lucas 19, 41? La manera de sentir el dolor de Jesús en estos contextos es muy similar. Jesús está llorando. Pero ¿qué cree? Lo que está generando el llanto en Jesús es muy diferente. En Juan 11, Marta está llorando, sí. María está llorando, sí. Lázaro había muerto, fue resucitado, sí. Pero María, Lázaro y Marta habían creído a Jesucristo como su Salvador. ¿Sí o no? Habían creído a Jesús como su Salvador. Entonces, estaba llorando por 3 personas que Jesús sabía que eran ¿qué? Salvas. Que iban a ser resucitadas en el día postrero. Pero cuando vemos el contexto 19:41 de Lucas 19:41, vemos algo diferente. Vemos un dolor y un llanto que Jesús está manifestando. ¿Sabe por qué? Jesús está parado mirando a Jerusalén y llorando. Dice la palabra de Dios que está llorando sobre Jerusalén, así lo expresa. ¿Sabe por qué? Porque él ama a su pueblo escogido. Y le duele en su corazón saber que lo habían rechazado. Recordemos Juan, a los suyos vino y los suyos no le ¿qué? No le recibieron. Y por la gracia y misericordia de Dios, a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les es dado ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí estamos nosotros. Pero Jesús aquí está llorando porque sabe, mirando hacia Jerusalén, que los que estaban en Jerusalén no eran salvos. ¿Se entiende el contexto, la diferencia? En uno está compartiendo el dolor por la pérdida de Lázaro, a pesar de que él sabía que podía cambiar esa situación, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿cómo cambias la situación eterna de alguien que no quiere recibir a Jesús? Sí, Lázaro había muerto, y aunque Lázaro no hubiese sido resucitado, Lázaro iba a ser salvo, porque había creído en Jesús. Pero eso no es lo que estaba pasando en Lucas 19:41. Jerusalén estaba rechazando a Jesús. Y Jesús está diciendo en su dolor, estoy llorando porque me estás rechazando. ¿Cuántas veces he querido venir y untarte como las gallinas sus pollitos? Pero me has rechazado. Ay, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso es dolor. Jesús está sufriendo por su pueblo escogido. Pero ¿se da cuenta que la manifestación es diferente? ¿Lo que lo está generando es diferente? Este es el sentir de Jesús. Es la empatía que tiene Jesús hacia el dolor ajeno. A pesar de que no lo entendían, Jesús lo estaba manifestando. Pero déjeme decirle algo, por favor, le ruego que busque Isaías 53. Busque en su Biblia Isaías capítulo 53, uno de los contextos más conocidos en la palabra de Dios. En Isaías 53, aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús, del Mesías, ya a Isaías se le estaba siendo revelado 700 años antes de su venida. Le estaba siendo revelado todos los padecimientos que el Mesías habría de sufrir. Isaías 53. ¿Está conmigo ahí? ¿Lo podemos leer todos, por favor? A la cuenta de 3. ¿Estamos listos? Ok, leemos Isaías 53 del versículo 3 al 11. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El 11. Verá el fruto de la aflicción su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. ¿Quién fue despreciado, quebrantado, menospreciado, afligido, sujeto a padecimientos? ¿Quién sufrió nuestros dolores en la cruz? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es Jesús si no 100% hombre y 100% deidad? ¿Quién es Jesús si no Dios mismo? Entonces la pregunta es, ¿acaso no es el dolor parte de nuestra realidad? ¿Acaso el propio dolor, cuando se está manifestando en nuestras vidas, esta emoción que se genera por medio del dolor, no viene también a cumplir un propósito específico en nuestras vidas? ¿No nos sería mejor entonces asumirlo como parte de la realidad, que si bien no nos causa o no nos genera placer, no nos genera alegría, entendemos también que por medio del dolor el Señor puede obrar en nuestras vidas para bendición? El Señor va a hacer alguna obra por medio de ese dolor. Y esto suena difícil de asumir, pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Que Dios ha obrado y que seguirá obrando. Si yo soy capaz de creerle al Señor en medio de mi dolor, Él se va a manifestar por medio de él. Y, mire, hay un versículo, a mí me encanta ese versículo, cuando conocí del Señor Jesucristo, ya hace unos cuantos años para su gloria. Recuerdo que el primer templo donde yo puse mis pies, el Señor me llevó. Justo a la entrada decía, era una especie de banner, un cartel a todo lo largo del templo. ¿Y sabe lo que estaba escrito? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero escucha esto, clama a mí y yo te responderé. Significa que hay una promesa al clamor nuestro, en cualquier circunstancia, hay una promesa del que el Señor va a ¿qué? A responder. Mire, el apologista cristiano C.S. Lewis, quizás no sé si usted lo conozca, pero déjeme decirle que fue el escritor de 7 libros de las Crónicas de Narnia y otras obras también como Las cartas del diablo a su sobrino y entre otras. Escribió una obra que se llamaba El problema del dolor. Ahora, atención con este hombre. Miren la vida de C.S. Lewis, este apologista británico. A temprana edad perdió a su madre. Su padre lo abandona emocionalmente. Sufrió de una complicada enfermedad respiratoria durante su adolescencia. Luchó y fue herido en la Segunda Guerra Mundial y finalmente tuvo que enterrar a su esposa. Tuvo que enterrar a su esposa. La pregunta es, ¿conocía este hombre el dolor? Qué difícil fue para él. Pero aún así no se apartó del Señor. Él decía lo siguiente, es una de las frases más famosas que tiene. El dolor, atención con esto, el dolor insiste en ser atendido, decía Lewis. Dios grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Significa que aún en la manifestación de dolor, el Señor se está moviendo. Miren lo que dice este hombre, es el megáfono desde su perspectiva de dolor y toda su vida que padeció cosas terribles, muy dolorosas. Él dijo, es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo sordo. Qué acertado, la verdad, qué acertado. Mire, nosotros la realidad es que logramos percibir el carácter de Dios de una manera más profunda en medio del dolor. Nuestra autosuficiencia, atención con esto, se desmorona. Cuando estamos en medio de una circunstancia de dolor, nuestra autosuficiencia se desmorona totalmente. Y podemos ver lo débiles que en realidad somos o podemos ser. En nuestro dolor, Dios permite
que probemos su poder de una manera más profunda e íntima. Así como Dios lo dice a Pablo en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dígale a su hermano o su hermana que tiene a su lado, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Dígaselo. Amén. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ahora, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro lugar ante toda esta perspectiva de dolor? Y ya nótese que ya no hablamos solamente como el ser humano, sino como los hijos de Dios. Esas características divinas que se reflejan en nosotros pasan el nivel o el límite de lo físico para irnos al carácter moral de Dios. O sea, lo que se está manifestando en nosotros del Señor es su carácter moral. La pregunta es, ¿tiene usted la capacidad de amar? ¿Tenemos o no la capacidad de amar? La pregunta es, ¿quién ama? ¿Quién expresa amor? ¿No es el Señor? El Espíritu Santo que mora en nosotros y en nosotros, dice la palabra del Señor, que Él viene a reflejar en nosotros el fruto con las 9 virtudes del Espíritu Santo. Amor, dígalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La pregunta es, ¿estas características del fruto del Espíritu Santo, de quién son? ¿Quién es el Espíritu Santo? Si no es Dios mismo. Significa que lo que se está buscando manifestar en nosotros, en nuestro carácter, esa transformación de la nueva criatura, es el carácter de Dios en nosotros, que nos acerca a nuestro Creador. Es ese estado original que se perdió con Adán y Eva, tras la caída por el pecado. Pero a ello súmele que la palabra nos dice que el espíritu se contrita, se entristece, se aparta. ¿Por qué será? La pregunta es, ¿puedo yo entristecerlo de alguna manera? Sí, evadiendo, evitándolo, no teniendo una relación con Él, sabiendo que está morando conmigo y en mí. Entonces la pregunta es, yo como cristiano, usted como cristiano, ¿cuál es nuestro lugar? Muy sencillo, manifestar en nosotros el carácter ¿de quién? De Jesucristo. Amados, ¿qué cosa es el cristianismo? Si no es Jesús, ¿en quién? En mí. Es el carácter de Jesús en mí. ¿Y qué me dice Jesús? Llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Los que lloran recibirán consolación. Si te piden pues caminar 1 milla, pues camina con el 2. Empatiza con la gente. ¿Saben qué nos dice Jesús a través de la parábola de, me llama mucho la atención esto, de la parábola del buen samaritano? Además de ser una crítica muy fuerte al sistema religioso del momento, Jesús nos está diciendo, oye, ¿no te importa ver a un hombre herido tirado en el suelo? ¿Eso no te causa nada? ¿No te mueve tu corazón saber de que alguien está sufriendo? ¿Pasarías por al lado de una persona así, lo dejarías tirado en el camino? Y finalmente le dice a este fariseo que le hace la pregunta, le dice, bueno, pues entonces ahora ve tú y haz lo mismo que ese samaritano. Entonces se dan cuenta que es un carácter que se está manifestando ¿en qué? En amor. Una de las cosas que necesitamos entender es que tener un conocimiento bíblico, pues es bueno. Nos acerca a conocer a nuestro Creador, pero aún mejor es actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A qué me conduce la palabra de Dios? ¿Qué cree? Muchas veces vemos a una persona y no llegamos a entender la profundidad del dolor que está calando en un ser humano por el simple hecho de que no lo habla, no lo dice. Hay personas que increíblemente el manifestar dolor o quejarse lo ven como vergüenza. Se cierran tanto en sí mismos que piensan que van a ser tomados a mal porque se manifiestan o piensan o manifiestan el hecho de que tienen dolor, que se sienten mal. Y no es así. Al contrario, bajo la perspectiva de Dios, Dios está abierto a la posibilidad de que sintamos dolor y aún más de que Él venga con nosotros a ayudarnos a soportar ese dolor. Porque Jesús en la palabra de Dios, mire, la hija de Jairo, ahí estaba Jesús. El siervo del cinturón, ahí estaba Jesús.
¿Qué expresaba? La mujer con el flujo de sangre. Ahí estaba Jesús. Fe, milagro, fe, milagro, fe, milagro. Pero ¿saben qué había manifestándose en cada uno de ellos? Dolor. Por eso entonces, ¿cuál es nuestro lugar ante el dolor? Pues la empatía del carácter de Jesús. Ser como Jesús. La pregunta es, ¿cómo era Jesús? Este es nuestro Jesús. Es un Jesús santo, apartado de toda inmundicia, pero amor en su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se gozan en saber que tienen un Dios de amor? Un Dios que ha dicho, sí sé que te vas a equivocar, pero camina porque yo estoy contigo. Y la realidad, para finalizar, déjame decir lo siguiente. Jesús no mira nuestro dolor como síntoma de debilidad, sino como la señal de nuestra necesidad de Dios, en el deseo que seamos guiados en su dirección y que podamos descansar en Él. Dígale a su hermano que tiene a su lado, descanse en el Señor. Dios es fiel. Mire, Dios no está ajeno a su dolor. Si es la primera vez que usted entra a esta transmisión, déjeme decirle algo. La palabra del Señor dice que siendo nosotros pecadores, hemos sido también apartados de la presencia de Dios. Pero tenemos una esperanza en Jesús. La Biblia dice que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé la situación que usted pueda estar atravesando, pero déjeme decirle que cualquier dolor, cualquier circunstancia tiene respuesta en Jesús. Todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitado el tercer día entre los muertos, dice su palabra, que será salvo. Si usted lo ha creído, si usted ha seguido esta transmisión y el Señor ha tocado su corazón, yo le invito, por favor, a que siga este número telefónico que va a aparecer en pantalla, que se va a presentar para que usted pueda comunicarse con nosotros y podamos también darle atención y que usted pueda venir también aquí a la congregación, donde quiera que usted se encuentre, para nosotros poder darle continuidad a esta obra maravillosa que el Señor está haciendo en su vida. Mis amados hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Ha sido un enorme placer poder compartir de la palabra de Dios con ustedes. Que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno. Y por favor, sigamos perseverando en el Señor, porque en Cristo siempre hay respuesta. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.